somos pecadores. Sí somos culpables. Pero en la justificación en Cristo Jesús hay quien responde por esos delitos, por ese pecado. Romanos 5, 8 a 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículos 18 y 19 del mismo capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos. En Cristo no somos condenados, no somos indultados, no somos amnistiados, nosotros somos justos. Y justos no por nuestro comportamiento, justos porque sobre nosotros caía una pena. Nosotros estábamos muertos en delitos, pecados, separados de Dios, sin esperanza, especialmente hablando de lo que habla de los gentiles, el hecho de que habíamos nacido con una naturaleza pecaminosa y de tal manera que había una sentencia. Pero Dios estuvo de acuerdo que su Hijo Jesús fuera a la cruz y pagara por nosotros. De tal forma que nosotros quedamos libres de culpa. Y de igual manera sobre nosotros no cae la sentencia de pecadores, porque Cristo se hizo pecador por nosotros, de tal manera que nosotros llegamos a ser no solamente declarados justos, sino hechos justos. Dos cosas distintas. No solamente que nos declaró justos, inocentes, sino que también nos hizo justos. Hace entonces alusión a la enseñanza de un pequeño repaso que tuvimos el día viernes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, que es el tema de la salvación, y vamos a leer un texto que acabamos de leer precisamente ahí en Romanos 5, 8, es haciendo énfasis en el versículo 10. Romanos 5, 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ya estando justificados en su sangre. Por eso hablábamos en primer lugar que éramos justos. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos salvos por su vida, no salvos obras. Por favor, Efesios, para tener un contexto más amplio, Efesios 2, 1 al 19. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, añade
el traductor del texto, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo clave 8 y 9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Teniendo en mente la lectura continua, quisiera explicar algo, y es que, teniendo en mente que hay pueblo judío, hay pueblo gentil, y en el versículo 11 en adelante hay una referencia que está relacionada con nosotros, los que somos gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos a los pactos de las promesas, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que somos gentiles, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque si Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, se refiere a los gentiles y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de Cristo los unos judíos y los otros gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿quiénes? Los gentiles, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es verdad que está hablando de los dos pueblos, pero teniendo en mente que los que nos encontramos acá somos de procedencia gentil. No sé cuántos de los que estamos acá vienen de procedencia judía, pero debemos entender que para nosotros este tiempo de día de resurrección, tiempo de Semana Santa, no estamos diciendo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es importante. Sí es importante, pero el tema de muerte y resurrección tiene que ver precisamente con el pago, precisamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre para limpiar nuestros pecados. De tal manera que para los que no somos judíos es una gran bendición. ¿Por qué? Porque resulta que Dios hizo un pacto y ese pacto se le conoce como antiguo pacto. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. Pero es curioso porque el término nuevo significa que hubo uno antiguo. Claro que el libro de los Hebreos lo explica claramente y por tiempo pues no lo podemos hacer, pero el hecho de que haya un nuevo pacto implica que hubo uno antiguo. Y que yo recuerde, en la Biblia no se menciona que Dios hizo un antiguo pacto con los gentiles, que se le conocía como las otras naciones. Lo hizo fue con el pueblo judío. Resulta que ahora está hablando de un nuevo pacto y por eso se refiere cuando dice, en aquel tiempo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que nosotros terminamos incluidos en ese nuevo pacto? Ya que no lo hizo directamente con nosotros. Juan lo explica en el capítulo 10, versículo 16. Por favor, vamos a leer ese texto. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice Jesús, y venía en el contexto hablando con judíos, y le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas se refiere a gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. También es importante entender que cuando hablamos de la obra de Cristo, es muy complejo tratar de explicar en una enseñanza, en dos enseñanzas, en tres enseñanzas, yo no sé cuántas más, porque es que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un paquete completo. Vienen muchas bendiciones ahí en ese paquete que Dios trae para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Habla de la justificación, de la salvación, Él es la propiciación, nosotros somos embajadores, somos sus representantes, somos sal, somos la luz, y cuántas otras cosas más. Él viene a morar en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, habla que somos sellados cuando hemos creído, etcétera. Y por supuesto, fuimos perdonados. Así que este es un paquete muy grande para poder entenderlo. Pero uno se pregunta, ¿cómo lo podían entender los judíos? ¿Y cómo lo podemos entender nosotros? Porque tenemos dos mentalidades distintas. Tratemos de explicarlo, porque no es fácil, ni fue fácil para ellos, y también es un poquito complejo, porque muchas personas, a pesar de que van 1980 años de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Cristo, todavía hay problemas para entender el tema de la salvación. En el Antiguo Testamento, déjeme explicar un poco, las personas, porque habían recibido la ley, y en la ley estaba claramente estipulado cómo y qué se debía hacer cuando una persona pecaba. Cuando una persona había cometido un pecado por yerro, o sea, por desconocimiento, ya que los pecados que eran conocidos ya tenían su propio castigo. Ustedes recuerdan que si un muchacho desobedecía a sus padres, este tenía que ser llevado a los ancianos y ellos lo lapidaban. Y también hay leyes acerca de la parte social, en la parte civil, en la parte religiosa. La ley es amplia, de tal manera que había la forma de cómo hacer que cada uno de estos delitos que se cometían, entonces fueran expiados. Y se habla que cuando una persona cometía un pecado, entonces debería llevar un animal macho de 1 año, sin defecto, sano, etcétera, y se hacía el sacrificio. Y esa sangre cubría los pecados de esa persona, y así lo hacía, con mucha frecuencia. ¿Ustedes recuerdan? En el caso, por ejemplo, de Job. Él hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso habían pecado. Hay una observación, y es que los hijos hasta los 12 años, los padres hacían el sacrificio por ellos, y después de los 12 años en adelante ya ellos tenían que hacer su propio sacrificio. Los judíos venían de esa ley. Resulta que de generación en generación en generación, y cuando en la época de Jesús, muere Jesús, establece un nuevo pacto, unas nuevas normas,
porque Jesús no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla, y estableció un nuevo pacto. Hebreos explica claramente que con un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús, hizo perfecto. Y no hay necesidad de otros sacrificios ni más derramamiento de sangre para limpiar nuestros pecados. Pero mire lo que ocurría en Hechos 15:1, por favor. Hechos 15:1. Entonces algunos judíos que habían venido de Judea enseñaban a los hermanos gentiles que se habían convertido que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Hechos 15:5. Algunos de la secta de los fariseos, que también eran judíos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si ustedes leen todo el capítulo, van a encontrar todo el proceso para llegar a la conclusión en que no es necesario que los gentiles tengan que cumplir la ley, aplicar la ley, vivir la ley para ser salvos. Hoy encontramos muchas personas que todavía tienen ese mismo principio, que parece que no es suficiente la sangre de Cristo, sino que también hay que hacer obras para buscar la salvación. Y otra vez, mire lo que dice Efesios 2:8 y 9. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quiere decir entonces que nosotros no debemos hacer obras? Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que nosotros sí debemos hacer obras, porque fuimos creados para buenas obras. Lo que ocurre es que no necesitamos hacer obras para la salvación. Hacemos obras porque somos santos, porque somos justos, somos sal, somos representantes del Señor, somos hijos de Él. ¿Qué se esperaría de un hijo de Dios? De buenas obras, pero no para salvación. Si nosotros estamos buscando obras para añadir para nuestra salvación, estamos demostrando que no le hemos dado la validez, no estamos reconociendo la obra de Cristo en la cruz. Él es suficiente. Él lo hizo para que nosotros entonces no nos sintamos orgullosos de que yo sí soy santo, no como el otro o como los otros. Hermanos, somos santos porque Él es santo y Él es el que santifica, y Él nos declaró santos y nos hizo santos, por eso somos templo de su Espíritu. Él mora en nosotros. Aún más, el que se une al Señor en espíritu, uno es. Déjeme compartir para finalizar la misma ilustración que compartí con los hermanos el día viernes. Era un padre de familia que tenía 2 hijos. Uno era mayorcito y la niña menorcita. Y como buenos colombianos, entonces estaban viendo una película. Y colombiano que ve película que se respete debe comer palomitas de maíz. Si usted no lo hace, bueno, está disfrutando la mitad de la película. Resulta que el niño mayorcito le dice: papá, ¿me regala palomitas de maíz? Y el papá
escuchó, muy atento, por supuesto, lo que el niño le estaba diciendo, mas sin embargo no tomó ninguna acción para ir a traer las palomitas. Pasados unos minutos, entonces volvió el niño y le dice: papá, ¿me regala unas palomitas de maíz? El papá, por supuesto, que muy atento le escuchó, le miró, pero no hizo ningún gesto de ir a traer las palomitas de maíz. Pasados unos minutos, la niña, que era más pequeñita, dice: papi, pero usted no le está poniendo cuidado a mi hermanito, él le pidió palomitas de maíz y usted no le ha traído. Y el papá le dijo: mamita, yo no escuché la palabra clave. Y ellos entendieron, y ahí sí, en corito: papi, por favor, nos regalas palomitas de maíz. Y él fue y les preparó palomitas de maíz y les encimó chicharrón, papi, ¿cómo se llama? Tajaditas fritas y todo lo que se le echa. Y trajo 2 porciones suficientes. Y los niños cogieron las porciones y las fueron a comer. ¿Y qué dijo el padre? No, todavía no la pueden comer. Papi, ¿pero por qué? Si tú no la regalaste, son de nosotros, tú no la hiciste para nosotros. Digo: sí, pero no he escuchado la palabra clave. Y ahí sí: gracias, papi. ¿Sabe? Hoy estamos cumpliendo 1980 aniversarios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra clave? Gracias, ¿por qué? Gracias, Dios, por la salvación que me ha regalado. Usted se puede imaginar, lejos de los pactos, sin esperanza, sin Dios. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí. Gracias, Señor, me has dado una esposa, me has dado unos hijos que te conocen también a ti. Gracias, Señor, por haberme incluido. Gracias, Dios, por hacerme justo. Gracias, Dios, por haberme hecho su embajador, su representante. Gracias, Dios, porque me hace sal en este mundo. Luz, no dice como luz, ni como sal. Somos sal, somos luz. Gracias, Dios, porque somos templo de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por amarnos. Aunque seamos infieles, Él siempre permanece fiel. La pregunta es: ¿cuál es la palabra clave? ¿Por qué hoy no le podemos dar gracias a Dios? Habrá un momento de decir: por favor, Señor, ayúdame, estoy sin trabajo, tengo problemas en el hogar. Claro que eso sí. Pero, por favor, Señor, quiero más de ti. ¿Cómo tener más de Él si lo tenemos todo? Señor, por favor, yo quiero estar más cerca de ti. La pregunta es: ¿cómo poder estar más cerca de Él si Él mora en nosotros? En lugar de por favor es decirle: gracias, Señor, por hacerme morada suya. Gracias, Señor, porque ya somos uno. Ahora, cuando veníamos en el Transmilenio, gracias, Señor, porque veníamos juntos. Y gracias, Señor, porque ahora que salimos, nos vamos los dos. No me preocupa la otra persona. El Señor también va con ella. No te preocupes por eso. Les invito a que nos colocamos. Vamos a sacar unos minutos. Usted siéntase en libertad de poder expresar en una oración corta, sencilla, la gratitud. Oremos. Padre, en estos momentos
queremos darte gracias. Gracias porque me permites tener vida. Antes dice que estaba muerto en delitos y pecados. Señor, en esa época apenas si subsistía. Era un muerto caminando. Pero hoy quiero darte gracias porque estoy vivo, porque Cristo vive en mí. La vida de Cristo está en mí, en cada uno de mis hermanos. Quiero darte muchísimas gracias, amado Dios, porque me permites, Señor, ser santo. No por tal vez mi perfecto comportamiento, sino porque tú me has hecho santo. Porque ya no estoy en la familia de la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que ahora estoy en la familia de Cristo, porque me has trasladado de ese reino al reino tuyo. Gracias, Padre. Y es por eso, Señor, que en esa actitud de agradecimiento, también mis hermanos quieren expresar a ti su agradecimiento. Siéntase en libertad de alzar su voz y agradecerle al Señor. 1, 2 o 3 personas que quieran hacerlo. Amén.
Amado Dios, gracias porque nos permite, Señor, una vez más, poder expresar lo que hay en nuestro corazón, ya que de la abundancia de los sentimientos del corazón habla la boca. Y hoy, con gozo y con alegría, podemos declarar que somos santos, que somos salvos, que somos tus hijos, que somos justos, que somos tus herederos, que somos parte de la familia tuya y que, Señor, hay otras personas que están a nuestro alrededor que no te conocen, pero que hay un redil que los está esperando y permítenos, Señor amado, entonces poder compartir con ellos, que ellos también vengan y formen parte de ese redil y que no continúen formando parte de la lista de los que están lejos de los pactos, sin esperanza y sin Dios, porque sí hay esperanza, sí hay pacto y tú sí les amas y los estás esperando como lo hiciste con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Dios amado, en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a continuar. Vamos a tener el tiempo de la recolección.